Una hora en compañía. Un encuentro para compartir, para subirnos a un tren que nos lleva al cosmos inteligible, donde el todo es mente. Y vos, querido radionauta, comenzás a vibrar. Conduce Nancy Bacari. Hola, ¿cómo están? Lindo martes de enero, el tercer martes sofocante. Y acá con nosotros, acá están en una hora, como siempre, soy muy despistada, una hora en compañía. ¿Y en la compañía de quién? De un grande, un gran compañero. Es el señor Alberto Loyarte, de Carpe Diem, ¿no? Consultoring. La verdad es un honor tenerte acá en el programa porque más allá de colega, de compañero, sos mentor. Gracias. Es una linda palabra lo de mentor, referente, difusor. Sí. Tratamos de apuntar a una mejor profesión inmobiliaria, difundiendo, llevando conocimiento, tratando de que más y más colegas cada día se perfeccionen en las pequeñas cosas que a veces se las explican en la universidad los últimos años, digamos. Yo soy idóneo, yo vengo de 20 y pico de años, 27 años de profesión, cuando no había universidad. Y luego cuando se hizo el colegio, en el 2008 por ahí, me matriculé en el colegio, pero el tema es que a veces los métodos tradicionales de enseñanza, yo digo, es como que a todo el conjunto de una actividad, para poder enseñarla, la porcionan por afinidades y la cortan en fetas. Entonces uno enseña derecho, el otro contabilidad, el otro esto, el otro acá, el otro allá. Pero el tema es que cuando salimos a la calle nos encontramos que este es un conjunto de saberes que además se van agregando con la vida y con el tiempo que nos dedicamos a la profesión, y que es necesario ir incorporándolos a todos. Sí. No es que haya algo que a mí no me interese saber. O sea, esta es una profesión para los absorbedores de conocimiento. A aquellos que les gusta saber. ¿Por qué? Porque tiene un montón de facetas que por un lado no se aprenden académicamente y por el otro lado son necesarias a la hora de tratar con los clientes, que son el objeto de nuestro trabajo, porque sin los clientes no tenemos los ingresos, si no tenemos ingresos no podemos trabajar. Entonces, mi idea está y apunta a esos aspectos. A veces parecen cosas pequeñas, pero, por ejemplo, me ha pasado de algún colega que le ha preguntado un aspecto determinante al profesor de Derecho, pero el profesor de Derecho era abogado, con lo cual tiene una visión, una concepción que es diferente. Entonces, bueno, hay que redondear eso y pulirlo en nuestro mecanismo, digamos, de trabajo. Eso es un poco lo que es mi idea. Por eso también estoy con el proyecto que ya le he comunicado a algunos, de hacer un programa de radio en esta emisora. Ya lo hemos hablado con la dirección de acá. Estamos preparando ya los adelantos y las diferentes cosas, con un criterio que no es el que utilizan otros colegas que hacen difusión por radio. Pienso que podría ser útil tomar a referentes de la actividad de diferentes lugares del país,
La idea es hacerlo por Zoom, de esa manera nos permite Sí, poder estar cerca. desde cualquier lado, pero ir a lo cotidiano, ir a lo anecdótico, a las realidades de cada lugar con sus particularidades y también con sus mecanismos, porque no es lo mismo Corrientes que Ushuaia, no es lo mismo Mendoza que Bahía Blanca, no es lo mismo Córdoba que Salta. Y entonces la idea mía es tener entrevistados que sean referentes, pero no para decirme si está aumentando el metro cuadrado o si está bajando o si ahora la nueva moratoria que están sacando nos va a permitir comprar usados y esos usados se van a poder alquilar. Eso hay un montón de colegas que lo hacen, lo dicen y lo dan a conocer muy bien, pero a mí me interesa ir más a la bajar a tierra. Entonces, ¿cómo empezaste? ¿De qué manera? ¿Cómo fuiste creciendo en la actividad? ¿Qué saberes fuiste incorporando? ¿Hiciste alguna práctica? ¿Tuviste alguna anécdota? Contame. En fin, esa sería la tónica de programa que me interesa hacer. Así que bueno. Y aparte hermosa, porque mostrás el aspecto humano del corredor, del martillero, lo que siente cuando va a mostrar una casa y de pronto, no sé, bueno, yo he escuchado anécdotas de que, voy a traer una colación, una que me quedó grabada por lo insólita, fueron a mostrar una casa y se estaba el corredor mostrando, aparentemente la casa estaba vacía y de pronto van a abrir la puerta del placar y estaba la dueña escondida dentro de un placar. El susto que se pegó. Y bueno, y sucede, sí. Bueno. Pero además, el otro tema es que nosotros trabajamos con subjetividades. Porque pasa que vos tenés lo que es el valor que tiene esa propiedad, sea por el motivo que sea, de vivienda o lo que fuera, pero digamos, está en relación de la subjetividad de la persona. Entonces, esa subjetividad uno no la conoce, no hay forma, no hay técnica de poder tomar esa subjetividad. Te cuento una anécdota. Tenía una propiedad bastante oscura, cerrada, tenía un aire y luz muy pequeño y lindo departamento, pero bueno, vos estornudabas y el de al lado te decía salud, porque era un aire y luz chiquitito. Sí, me pasó. Y un segundo piso bastante oscuro, y una señora me dice, sí, porque a mí quisiera verlo, porque tengo un crédito, yo soy empleada de Banco Ciudad, bla, bla, bla. Bueno, está bien, fenómeno, se lo muestro. Sí, está perfecto, bueno, vamos, le tomo la reserva. No me hace ni me pide ningún tipo de quita, una contraoferta, nada. Se hace toda la operación, perfecto, el banco, plin, todo bárbaro. Como era una propiedad que estaba en la zona donde teníamos la oficina, en ese momento yo trabajaba con mi amigo Félix Troisi, que es quien me ha introducido en la profesión, digamos. Y claro, era inevitable que a los pocos días me la cruzara por la calle la señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está? ¿Y cómo le va al departamento? ¿Le gusta? Sí, a la que le encanta es a mi tía. Qué bien, ¿la trajo a vivir con usted? No. Mi tía vive en el mismo edificio, pero en el 7º piso. Qué bien. Entonces tiene... Sí, nosotros ya tenemos organizado. Yo a la mañana me levanto, como siempre me levanto tempranito, la voy, desayuno con ella, me voy a trabajar, cuando vuelvo salimos a caminar un poco, a hacer las compras. Así que está contentísima mi tía. Ahora, desde el punto de vista de ella, como interesada en la compra de esa propiedad, ¿sabemos cuál era el trasfondo que había en esa compra? No. Por ahí esa tía, por el solo hecho de hacerle compañía en sus últimos años de vida, pues supongo que sería una señora bastante mayor que lo que ya era esta señora, le dejaba 5 departamentos. No lo sé. Puede ser.
O sea, ¿cuál era el motivo por el cual eligió comprar ese departamento? Por el hecho de que la tía estaba en el mismo edificio, no lo podía saber nunca. No hizo contraoferta, no hizo ningún obstáculo. O sea, son los aspectos que uno no puede decir cómo se resuelven, así como puede ocurrir por la inversa, ¿no es cierto? Gente que va a decir, ay, sí, porque yo pongo la cama acá y esto y lo otro, y la luz que me da, y después desaparecen. Sí. Nunca sabes por qué, pero si estaba ahí. Estaba viniendo para traer la plata para hacer la operación. Desapareció. No te atiende el teléfono, ¿no? Qué raro, ¿eh? Estas son las cosas que uno no puede saber. Y en todo eso hay cantidad de cuestiones que van más allá de lo que es la simple o el simple aprendizaje académico. Hay que tener curiosidad, hay que tener ojo, hay que mirar, hay que estar siempre atento, porque Sí. o en la misma propiedad o fuera de la propiedad, siempre uno tiene que tener la curiosidad y tener la flor de piel para poder captar todo lo que rodea, lo que dicen, cómo se manifiestan las personas, o sea... Sí, lo que también quieren, ¿no? En Pero cierta forma. Pero es que lo que quieren a veces no lo saben. Sí, bueno, eso es cierto. A veces no se sabe. Claro, porque a veces, bueno, ya ahora no es tanto porque la tecnología nos pone algunos beneficios, digamos, y el hecho de poder hacer visitas virtuales, las fotos, los videos, sí sirve, yo entiendo que sí. Lo que pasa es que el tema es, a veces yo me acuerdo, y esto, otra época, cuando los avisos se publicaban en los diarios y se hacían guardias para atender a la gente que venía a ver las propiedades los sábados a la tarde de 15 a 18. Y vos por ahí tenías 6, 7, 8, por lo general parejas que venían a ver las propiedades. Sí. Pero ¿qué pasaba? Tomabas nota, que esto, que lo que buscaba, esto sí, el otro no, qué sé yo. Pero el tema es que ¿cómo llegaba esa gente? Entonces, por lo general, de ahí era muy raro que saliera algo concreto. Porque la gran mayoría de eso surgía de las desavenencias de la pareja. El viernes a la noche, el sábado a la mañana, porque este departamento es una porquería, porque mirá, que esto, que el otro, que aquello. Bueno, está bien, cambiate que vamos a recorrer el departamento, así vendemos y vemos lo que vale lo nuestro, y así compramos. ¿Cuál era el resultado de todas esas 5 o 6 visitas que hacían en esas 3 horas por los departamentos del barrio? Y viste, vieja, mientras se sacaban los zapatos y entraban a tomar algo fresco. Lo que nosotros precisamos es el departamento, el último que vimos, ese balcón, que es muy lindo. Pero el dormitorio no, el del segundo que vimos, que era alto, que tenía ventanas grandes. Y después la cocina, no, era la del primero que vimos, pues la cocina esa era grande. Entonces hacían un Frankenstein de propiedad que no existía, claro, porque ellos no sabían lo que querían. Y entonces venían con un recorrido que psicológicamente era diferente. Lo mismo yo digo que las tasaciones de los lunes nunca prosperan en ventas. ¿Por qué las tasaciones específicamente de los lunes? Claro, porque... me saca el domingo. No, el fin de semana, el matrimonio está solo, se aburre, esto y lo otro, empieza... No, porque realmente esto es una porquería, vos me hiciste comprar este departamento, que bla, bla, bla. Bueno, está bien, terminémoslo acá, mañana llamo que lo tasen, lo ponemos en venta y chao. Ahora llegó el martes, miércoles, jueves de la semana siguiente, después que uno fue y lo tasó, lo atendió y todo lo demás, y se olvidaron. Pasaron a otro tema, se fueron de vacaciones. Sí. No sirvió. O sea,
Es un tema ese, porque por eso es el que muchas corredor veces inmobiliario corre con mucha pérdida de tiempo, pérdida de energía, pérdida de un montón de cosas. Porque es que es muy poca la gente que a veces algunos jóvenes por ahí te diría que pueden llegar a tener algún viso de organización sobre lo que precisan. O sea, necesitamos esto, cercanía a esto, tal, y en función de eso ir haciendo las búsquedas de cosas que estén dentro de esos rangos, saber si disponen de financiación, si disponen de esto, de la documentación. Entonces, muy poca gente se toma ese trabajo. Entonces, es más la atención por el impulso que la atención, digamos, por una racionalidad en cuanto al mecanismo de búsqueda. Entonces, esto tiene un montón de cosas que las tenemos que adivinar. ¿Y qué vos, con tanta trayectoria, qué sugerís vos que hagamos los nobles en la profesión, algunos más nobles, en cuanto a cuando viene el cliente y te dice, vi tal anuncio en determinada página y realmente me gustó, está dentro de lo que necesito, quiero verlo? Y bueno, ¿qué sugerís en ese momento? ¿Ampliar la conversación para ver qué tanto es lo que necesita? Porque mucha gente te dice eso y después le tenés que, así le muestres un abanico de propiedades, es no. Yo creo que la dificultad que hoy estamos teniendo, y el otro día lo puse, no sé si vos viste, un artículo que hice en la revista de Cusigba, que acá no es solo la tecnología. No. La tecnología agrega. Pero yo creo que hay básicamente 3 aspectos que son los definitorios para considerar si esta propiedad está dentro de lo que yo necesito o no. Un aspecto que es determinante es la ubicación, que también esa ubicación está en relación a dónde es la actividad del grupo familiar, y por ahí hoy esa ubicación es válida, pero dentro de 10 años, cuando los chicos vayan al secundario, ya deja de ser válida y habrá que hacer otro análisis. Lo que pasa es que nosotros tenemos una historia de gallegos y de tanos que nos cuesta desprendernos de los ladrillos, y al tener una falta de financiación no tenemos la posibilidad de hacer rotación de propiedades. Pero bueno, para no irnos del tema, entonces la ubicación, yo puedo tener una propiedad muy buena, pero queda en una zona que cada uno de los miembros de la familia resulta que tiene que tomar 2 vehículos para poder llegar a su actividad. Primer punto que me parece fundamental. El otro aspecto que es importante es el del tamaño. Porque, ¿qué ocurre? Una pareja puede vivir en 2 ambientes perfectamente. Si tiene un 3, mejor, porque así hasta pueden dormir en dormitorios separados. O duermen en un dormitorio y el otro lo dedican a oficina. Pero el tamaño es importante. Sí. ¿Por qué? Yo puedo tener un hermoso departamento que te quede muy bien ubicado, pero que es muy pequeño. Entonces ahí tenés un punto más de los 3 que yo digo que tenés. Y uno que se ha revelado como uno de los más importantes, a pesar de que yo ya siempre lo tuve en cuenta, es el tema de la luz y la ventilación. Con lo de la pandemia está visto, es más, sé de desarrolladores que han cambiado proyectos de edificios para incorporar espacios de aire libre donde no los tenían, como una forma de reevaluar las propiedades que estaban empezando a construir. Entonces, una cosa es un segundo subsuelo chiche en un casine, y otra cosa es un 8º piso al frente, sí, ventilado, con ventilación cruzada, en fin. Esos 3 aspectos yo creo que son los determinantes. Y un aspecto que
en el caso nuestro, sobre todo en el área urbana, con relación a lo que son, donde vivimos la mayoría, que son los consorcios o las copropiedades, es el tema de las expensas. Hay gente que te dice, yo quiero un 3 ambientes, pero que no tenga más de 10.000 pesos de expensa. No, estás equivocado. ¿Por qué? Porque cuando yo, primero que tengo que considerar que cuando estoy haciendo una operación inmobiliaria es esto, no es una compra. La compra es la del supermercado, quiero comprar una lata de tomates, me voy a la góndola, me fijo la marca, el tamaño, el precio, el que más me gusta, la agarro, se la pongo al chino arriba de la mesa, lo escanea, me da el precio, lo pago y me voy. Eso es una compra. Acá hay factores para considerar, así como estos 3 que estábamos hablando. El de las expensas no incide. ¿Por qué? Ponele que yo tenga para esa persona que me decía que su límite de pago de expensa era 10.000. Encuentro un departamento que le resultan satisfactorios los 3 motivos que hablábamos. Pero tiene 20.000 de expensas. Pero vos vas a perder algo que está ubicado exactamente donde te conviene, que tiene el tamaño que te conviene, que tiene la ventilación y la luz que te conviene. ¿Por cuánto? ¿Por 20.000 pesos por mes? ¿Cuántos son 20.000 pesos por mes en el precio de la propiedad que vos vas a pagar? Entonces, 20.000 pesos por mes, no se van a hacer $30. No, y aparte que te los gastas en transporte. Transporte, horas de viaje, incordio, mal humor, nafta. Tiempo perdido porque esperar un transporte. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo esa propiedad me estaban pidiendo 120 y yo ofrezco 115, con los $5.000 de diferencia, Amortiguar puedo pagar expensas por 20 años y por ahí esa propiedad la vendo antes de haberme gastado la diferencia de esos. Muy buen pensamiento. Entonces, la expensa tiene que ser parte de la negociación cuando yo hago una contraoferta y la tengo que tener en cuenta desde ya. Pero esas son las cuestiones que no nos tienen que bajar, cerrar el camino, porque vos decís, y pero no tengo nada que tenga expensa de 10.000. No importa, vos hacerle la propuesta, hacerle la explicación a la persona, mostrarle la propiedad y después lo sentás y le decís, bueno, esto es así, 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 con papel, lápiz, números. Entonces, si vos tenés un problema de $30 por mes, en un año son... son 360. $360. Tenés 10 años, son $3.600. Vos le estás bajando 5.000. Obviamente, queda resuelto el problema. Sí, sí, sí. Por supuesto, y esto no te voy a negar, nosotros, digamos, tenemos que tratar con diferentes características de personas y a veces se da que hay personas que son muy esquemáticas y sobre todo los empleados públicos, los ingenieros, la gente que trabaja con matemáticas y cosas por el estilo, no es lo mismo que un comerciante que sabe que bajó 10 pesos de acá, pero lo ganó 10 pesos por allá y que mañana hace tal otro rebusque y hace... Sí, sí, sí. En vez, una persona... Está más suelto mentalmente. Que está acostumbrado, en vez, un maestro sabe que todos los meses cobra X plata, que se la acreditan, que la tiene el 28 del mes acreditado en la cuenta, que de ahí ya le descuentan el crédito, y es una mentalidad más ajustada. Entonces, todo esto nosotros tenemos que ir intercalando el conocimiento de la persona con el conocimiento de lo que busca y de cómo es el negocio que tiene que hacer.
Claro, realmente es un acompañamiento. Claro. Y es abrirle ventanas que mucha gente no las tiene. No, o sea, las tiene, pero no están abiertas. Claro, no las considera, porque considera que esto es una compra. Y vuelvo, la compra es la del súper. Chino por medio o algún robot el día de mañana, pero eso compra. Esto es una negociación, donde tengo factores que me van a incidir en más en menos, y tengo que hacerme el esquemita de pensar cómo una operación me va a brindar, además porque va a brindarme aspectos de satisfacción que no pasan por lo económico. No. Porque si vos resolvés una operación satisfactoriamente y resulta que esa propiedad que vos compraste tiene un rinconcito donde pudiste poner una parrillita, que es lo que te da la satisfacción los domingos, hacerte 2 churrascos a la parrilla, eso tiene un plus que es impagable, ¿no? Claro. Es el valor agregado. Claro, pero es que lo sabe el que lo va a disfrutar después. Por ahí vayas a ver los años que dice, viste vos, mirá, nosotros le hicimos caso para comprar esta propiedad y mirá en qué nos venimos a dar cuenta que nos dio otro tipo de vida, nos dio otro tipo de... Sí, de satisfacción. Claro. Entonces, lo nuestro es... Eso que no tiene precio. Es complejo, pero no complicado. No, porque todo depende del punto de vista de donde lleves la negociación, donde arribes, ¿no? Claro. Es fundamental, pero eso te lo dan los años y la universidad, muchas veces esos tips, no digo que hay muy buenos profesores, pero muchas veces esos tips es como que no los dan y muchas veces, qué sé yo, en el ajetreo de hay que rendir un poco más de memoria y poner y el artículo claro. y... no sé. Pero aparte el tema es que en la universidad, vuelvo a repetir, hay profesionales de otras profesiones que te van dando las fetas en que se corta la realidad. Pero resulta que lo mismo ocurre, yo la misma crítica se la hago a la escuela secundaria. Cuando yo iba a la secundaria había 12 materias. Ahora resulta que en historia estudiábamos prehistoria. En geografía estudiábamos los accidentes geográficos. Exacto. En literatura estudiábamos los adverbios, adjetivos y qué sé yo. Y cada materia no tiene nada que ver con lo demás. No. Por ahí, cuando llegabas a tercer año, cuarto año, empezar a ensamblar claro. un cachito de cada... para dónde iba la cosa. Igualmente estaba todo, tenés razón vos, y sigue estando. Claro, un chico que hoy sale de la secundaria, aún de la universidad. Vos subís a un colectivo, pones la sube en el aparatito, estás generando un contrato. Mientras tanto estuviste respirando. Mientras tanto tenés que usar el barbijo por una cuestión de salud. Mientras tanto el chofer está generando monóxido de carbono porque está... O sea, simultáneamente se están dando, si te fijas, más de uno de los temas o aspectos que están incluidos dentro de lo que estudiaste. Sí. Entonces, no está la parte, digamos, que ensambla todo eso. Entonces, yo soy administrador de consorcio también. Tuve la suerte de hacer el curso de administrador con 2 profesores que eran administradores de consorcio. Y las cosas son diferentes. Porque, claro, la problemática, cuando uno le consultaba sobre un tema específico, decía, mira, a mí me pasó tal cosa, pero yo hice tal cuestión. Y te daba la respuesta porque le había pasado. En base a la experiencia. Claro. Y eso que nos estaba dando,
Esto no quería decir que por ahí estamos hablando de seguros y traía un productor de seguros para explicar a seguros. Pero de todas maneras, o sea, lo que hacía la práctica diaria ya la tenía más o menos acomodado, digamos, tenía una posibilidad de darte una respuesta. Pero a veces pasa que, sin desmerecer a ningún otro profesional, pero yo entiendo que estas carreras deberían de tener un acompañamiento desde los mismos colegios, con colegas que estén capacitados y con ganas de hacerlo, que estén, digamos, haciendo una especie de acompañamiento o de tutoría o de como quieran que se le llame, para que los alumnos tengan la forma de volcar todas estas cuestiones que por ahí no tienen respuestas, por lo menos respuestas desde lo práctico cotidiano, porque sí, hay cosas que por ahí contestado por un abogado, te dice, sí, bueno, haga un juicio de... Y sí, no en una sesión de derecho, ¿cómo hago? ¿Hago el contrato yo? ¿Llamo al abogado? Claro, ¿Qué hago si me viene con una sesión de derecho? Pero me parece que la cuestión de capacitación complementaria a la académica debería estar dentro de las mismas carreras y dentro de esas mismas carreras a cargo de corredores con práctica. Entonces, hacer reuniones abiertas, semiabiertas, periódicas, cuando quieran, pero con las temáticas que pudieran hacer un ping-pong de situaciones donde quienes por ahí tenemos más años y tenemos más calle, por decirlo de alguna manera, tengamos alguna posibilidad de darle esa respuesta sencilla. Sí. Pero a su vez enmarcada dentro de lo que las leyes nos exigen, dentro de lo que corresponde, digamos, ¿no es cierto? Pero es un poco que es lo que me interesa hacer, digamos. No, es una hermosa forma de apoyar al que está empezando, porque salís de la universidad y decís, ¿y qué hago con esta locomotora? ¿Cómo hago para ponerlo en la vía? O sea, en lo personal, yo lo primero que se me ocurrió fue buscar trabajo dentro de una firma, porque no me animaba. Claro. Sí, es un desafío muy grande. Claro, que te pone, pero además, vos hablaste de la vía, de donde poner la locomotora. Por ahí vos necesitas una trocha angosta, otro necesita una trocha ancha, otro necesita un doble ancho, porque depende del temperamento, la característica. Incluso en esta actividad nuestra se da que hay muchos colegas que vienen de otras profesiones, con otras experiencias. Sí, contadores, abogados. Médicos. Médicos, sí, es cierto, tengo un colega médico. Sí, claro. Entonces, que han dicho, no, esto no va más, cambio, porque esto ya lo que vengo haciendo de toda la vida, y son 50 años, 55, 60 años, largan y se ponen en una actividad que piensan que es de otra forma y les da otro tipo de satisfacción, y bueno, pero la cuestión es que no todos tienen las mismas posibilidades, las mismas mecánicas, las mismas formas, más hoy con la tecnología. O sea, no hay una forma única para hacerlo. No, y el carácter, ¿qué opinas vos en cuanto, cuál es el tipo o el arquetipo, digamos, no sé si la frase sería el cycle du rol de un inmobiliario, de un martillero? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que eso en algunas cosas es una cuestión de práctica. Yo durante 27 años fui empleado bancario.
desde cadete a adscripto a la gerencia general de un banco. De repente se fusionaron los bancos, el otro. Mi puesto sobraba. Pif, afuera. Entonces, es cambiar. Respirando como si tuviese eso. Claro, es cambiar de una cosa que tenía la típica del empleado, que yo todos los meses cobraba y con una serie de cuestiones. Entonces, tuve la suerte, después de un tiempo de estar haciendo otros temas, que además también fueron muy interesantes, de que mi amigo me dice, ¿por qué no te venís y me ayudás? Que yo estoy en una etapa que estoy creciendo y bueno, fui tomándole la mano a los temas y lo fui desarrollando, lo fui acomodando y fui aprendiendo y después me puse a estudiar para tener mi matrícula y todo lo demás, porque en aquella época se rendía en el juzgado, en la Cámara de Casación, y me acuerdo que eran como 300 en una sala que había que responder 200 preguntas, un laburo interesante. Y Qué linda anécdota. sí, había que... Pero esa cuestión de que tener a alguien con quien, che, ¿y esto cómo se hace? No, mira, acá tenés un formulario, fíjate que acá esto tiene que ser así, esto tiene que firmar acá. Pero además dio la casualidad, la inmobiliaria de Troisi todavía está, en Ecuador y Córdoba. Estamos en una zona de la colectividad judía. Esto te hace interactuar con personas que tienen otras costumbres. No por lo religioso, eso no. Sí, pero otra idiosincrasia. Claro. Entonces, eso te lleva también a abrirte más la cabeza. Por ejemplo, la primera vez que hice un alquiler con un señor de la colectividad como propietario, un señor con sombrero, saco negro, bien, me dice, mire Alberto, para colmo la que venía a alquilar era una señora con sus hijas. Mire Alberto, avísele a las señoras, por favor, que nosotros no acostumbramos a darle la mano a las señoras, entonces dígale que no me extiendan la mano porque no quiero pasar de grosero, que piensen que es por alguna razón en particular, nosotros por la religión no le podemos dar la mano a las señoras. Es un aprendizaje. ¡Epa! Es un aprendizaje. Porque entonces yo ya... Estabas advertido, ya es otra forma. Claro. O, por ejemplo, me ha pasado que para una compra, las costumbres sobre todo los que son más religiosos, ¿no? Que tienen, primero que se casan muy jovencitos, que por lo general son acuerdos familiares, y que la vivienda de los que se casan es pagada mitad por mitad por cada familia. Es como la dote de cada uno. Cada uno aporta la mitad. La familia del varón una mitad es así. Y si no está el papá, está el hermano mayor. Me tocó también el caso. Pero ¿qué pasa? Hay una secuencia. Primer punto, uno tiene que tener en cuenta que ellos tienen requisitos higiénicos y religiosos que prefieren que tengan que ser cocinas muy amplias. ¿Por qué? Porque ellos todo lo que es vajilla, utensilios, enseres y todo lo demás que usan para los lácteos no lo pueden usar para el resto de las cosas. Por lo tanto, se mantienen en un lugar separado, se lavan por separado, se manejan por separado. Por el otro lado, tienen que ser dormitorios amplios porque los matrimonios duermen en camas separadas. En camas separadas, no en dormitorios. No, en camas separadas.
Y otra cosa que es también muy importante es la cuestión de los sábados. Claro. Porque ellos los sábados no pueden tocar ni plata, ni electricidad, ni artefactos, ni cosas por el estilo. Ahora hay edificios más modernos, ahí alrededor de la plaza donde están los perros, en la plaza Monseñor de Andrea, en la calle Córdoba y Jean Lloré, que hay unos edificios modernos específicamente hechos para la colectividad judía que tienen ascensores sabáticos, que son ascensores que abren la puerta en todos los pisos y para todos los pisos, porque ya está programado para que desde el viernes a la tarde hasta el sábado de la tarde, ellos tienen esa limitación y el ascensor funcione de esa manera. Entonces, por lo general, si son edificios que no tienen esa condición, los pisos altos no son para ellos. Ah, con razón. Con razón buscan pisos siempre más bajos. Siempre, sí, del tercero para abajo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero además hay todo un proceso donde primero vienen a ver el departamento, por lo general los de 2 ambientes, qué sé yo, la parejita. Vos los ves 15, 16, 17 años, Muy 18, joven. 20 como mucho. Si le interesó, vienen las mamás a ver el departamento. Juntos. Si todavía sigue teniendo interés, vienen los papás a ver el departamento. A los papás sin el resto de la familia. Los padres Solitos. solos. Y si la cosa evoluciona y son cosas que todavía tienen alguna duda, viene el rabino. Se ríe Jordi. Y El rabino. sí, sí, sí. Porque bendice. Porque es el referente, el rabino es una persona que dentro de su Comunidad. es una persona que estudia toda su vida. El Sí, rabino sí, no sí. se recibe de rabino. El rabino estudia siempre para rabino. Entonces, la vida la dedica al estudio. Esto hace presumir que tiene una capacidad de discernimiento, un conocimiento, Sí, mucho mayor que el común. que el común de los demás. Entonces, la opinión del rabino es importante. Esto no quita que después, por cuerdas separadas, si eso está todo bien, vienen los padres a negociar la parte económica y todo lo demás. Pero esa es la secuencia que tienen ellos. Ahora, por el otro lado, me ha tocado también negociar cosas con árabes, y ellos no tienen esas costumbres, si bien digamos que son primo hermanos y tienen el problema de la circuncisión, del día en vez de ser el sábado es el domingo, y todo un montón de condiciones que son iguales, comen kasher, todo ese tipo de cuestiones. Y aparte tienen que, bueno, el tema que hablábamos antes de la ubicación, ¿por qué ellos tienen que estar porque en esa zona tienen los negocios, los templos y los amigos. Entonces vos calculás que es difícil movilizarse, es muy raro que alguien que tiene la familia en Once vaya a visitar a alguien de Villa Crespo, aunque sea. Sí, o de Barracas. Aunque en Barracas hay una Impresionante, sinagoga. sí. Pero, ¿qué ocurre? Muy lindo. Es muy difícil que se den los cruces. Entonces todo se maneja dentro del De un barrio. circuito. Ese circuito se ha ido corriendo, porque digamos, la zona de Once, que era toda esta, que era predominantemente de judíos, se va corriendo porque los jóvenes tienen otras aspiraciones, y hoy podemos decir que los jóvenes están más de Córdoba hacia Santa Fe y más hacia el lado del Alto Palermo, pero los hábitos y las costumbres están dentro de las mismas pautas. Están dentro de las mismas pautas. Entonces, ese conocimiento no te lo da la universidad. No. Y así como pasa eso, conozco colegas que trabajan con la colectividad coreana.
y hay otros que trabajan con los chinos. Sí, que también tienen Y cada uno formas. tiene sus formas y sus características. Por ejemplo, yo te decía, los árabes. El árabe predominantemente quiere saber cuánto ganamos. Más allá de discutir el precio, el tema es si lo que vos ganás a él le parece bien o no. Si a él le parece bien lo que vos ganás, seguramente vas a poder llegar a concluir una operación. ¿Y te ha pasado que te hayan dicho, no, pero a ver, vos estás cobrando 3% de comisión, eso es mucho? Sí, claro. Sí, ¿Y sí, qué le has refutado? Y no, hay que, según la circunstancia, hay que llevar, sostener lo que... Tu 3%. Claro, obviamente. Es un tema es de lo ese. que nosotros nos nutrimos. Pero sí, tienen... hay Son regateadores. exacto, sí. ¿Quién es más regateador? ¿Los judíos o los árabes? No, mirá, hasta los paraguayos te diría yo que son regateadores. ¿Los venezolanos? Y los venezolanos, no sé, no me ha tocado como compradores, me han tocado como inquilino y la verdad no he tenido problemas, pero realmente cada comunidad tiene sus costumbres y todo eso te da una ida y vuelta. Que te hace crecer un montón. Y aparte aprendes porque hay aspectos que uno no tiene en consideración. Yo tenía un rabino que era un muchacho joven colombiano. David se presentó como David, lo atendí como David, y un día me dice, quiero comprar tal cosa, ¿tenés algo así? Sí, me lo mostró, se lo mostré, le gustó, bla, bla. Bueno, le digo, dame el documento para hacer la reserva. La reserva. Y resulta que él era colombiano. Digo, pero ¿y cómo hacen en Colombia, con el calor que hace? Porque era de los religiosos, con los rulitos sí. con todas sus características. Dice, Saco. no, nosotros estamos, por ser una zona cálida y calurosa, estamos acostumbrados, tenemos un tipo de ropaje oscuro pero liviano, que no es el que usan acá, digamos. Y después, ¿cuál era el otro tema? Él se llamaba Juan Gabriel. Y le digo, ¿pero cómo? ¿Si vos no sos David? Sí, lo que pasa es que nosotros, cuando tenemos nombres que no son nombres bíblicos, para darte una idea, ¿no es cierto?, una referencia, tenemos que elegir un nombre que esté acorde a lo que la religión nos plantea. Pero su nombre era otro, el del documento era otro. Es como los papas que toman un nombre. Claro, que toman otro nombre, sí, tal cual. Bueno, pero nadie te da una explicación. No, de eso. aparte, a ver, primero hermosísimo saberlo porque nadie está exento de que algún día pueda estar frente a un, qué sé yo, un judío, un árabe. Sí. Pero bueno, son cosas del aprendizaje que no están dentro de la tónica de lo que habitualmente nos manejamos. Entonces vos decís, pero otra vez lo quieres ver y esto. Pero resulta que ese es la mecánica, ese es el circuito. Y bueno, si tenés que trabajar con grupo de gente, tenés que trabajar ateniéndote a las reglas. Es lo mismo que me ha tocado ir a visitar propiedades de coreanos donde tuve que sacarme los zapatos en la puerta. ¿Cómo? No puedes entrar calzado, tenés que descalzarte. Ah, mirá. Entonces vos llegás y te dice, sí, por favor, ¿cómo no? Deje su calzado ahí. A mí me tocó una clienta que no es coreana. Y si tenías que estaba sin medias, ella te daba un par de soquetes como para usar, para entrar en la casa, ¿sí? Sí, o sea, son cosas, pero bueno. A mí me pasó ir a la casa de una clienta que me había dado en venta una propiedad sobre la calle Caseros. Y bueno, ya
se estaba por vender la propiedad. Bueno, tuve que ir a la casa de ella para, no me acuerdo para qué fue que tenía ella, me dijo, venite para casa. Y le tenía que hacer firmar el tema, le tenía que llevar la reserva que había firmado la compradora, la parte compradora. Claro, para cerrar la reserva. Sí, sí. Entonces llego y me dice, sacate los zapatos y déjalos en la puerta. Y mi problema es que yo me pongo toneladas de talco. Le ibas a dejar las huellas en... O sea, ahí le digo, ¿estás segura? Yo tengo un problema. Me quedó mirando, ¿cuál? Me pongo talco. Claro, para colmo un parquet súper... Claro, o sea, sí, te podías mirar la cara. Me dijo, bueno, no te preocupes, pero me sentí tan mal porque, claro, yo iba caminando, acercame una silla, yo me quedaba. Claro. Y yo veía mis huellas. No. Pero bueno, pero es que uno además tiene que tener el chip preparado para ese espectro de situaciones. Sí. Y después fue el tema de que digamos, ella tenía un problema que no podía firmar en la inmobiliaria, entonces se fue a firmar en la casa de ella. Y bueno, tuvimos que sacarnos los zapatos todos, ya a esa altura claro, yo ya sabía. Ya se lo había sabido Claro, la gente, claro. Pero la mujer medio como que no le gustó y yo tenía un miedo que dijera que no porque la compra era para el hijo. Claro. Y, viste, a veces te tocan personas con carácter muy fuerte. Sí, más si está para colmo único hijo. Claro. Para colmo único hijo. Claro. Entonces... Aparte lo había elegido ella para su hijo. Sí. Típico. Sí, no, la primera visita fuera de él. Bueno, Alberto, se nos fue el tiempo, pero qué hermosísimo Jordana, momento. No es así. Qué hermoso momento, muchas gracias. No, en por serio, favor, fue contrario. hermoso, Espero que haya servido lo que... Y voló. Así que Se bueno. me voló el momento. Bueno, fue muy agradable, hermosísimo estar acá, espero te hayas sentido cómodo. Sí, totalmente. Y bueno, mucha merca para el programa. Sí. Y gracias, no sé por cómo favor. decirte gracias. Bueno, radionautas, ya hoy la verdad que fue un programa especial y han aprendido muchísimo. Yo aprendí un montón y te agradezco en el alma. Le digo gracias a tu señora porque te robé. No. Y nada, hasta el próximo martes acá. Bueno, junto a Jordi y a Carlos, que son unos genios. Acá con Nancy Bacari Allerbaum en Una Hora en Compañía. Chau, amigos. Chau, buenas tardes. Llegamos al final. Te esperamos para compartir Una Hora en Compañía. MQR, más que una radio. Comunicate con nosotros, llámanos al 15 3405 1042. Ingresá a nuestra página web www.masqueunaradio.com.ar o a www.mqronline.com.ar. Encontrarnos en Instagram como mqr-másqueunaradio o buscarnos en facebook.com/másqueunaradio.com.ar. Todos los jueves de 16 a 17 horas.